Bien, buenas noches, queridos estudiantes. Continuando con las sesiones de Aprendo en Casa para el nivel de educación secundaria. En el área de matemática continuaremos con esta sesión que nos permita reforzar lo que se ha venido trabajando en el tema anterior, que de repente ha estado complicando a algunos estudiantes y de repente tienen algunas dudas. La idea ahora es orientar un poco e ir viendo cómo el contexto actual repercute y nos permite aprender un poco más la matemática y entender por qué es importante la matemática. El tema que hemos elegido es investigando el avance del COVID para implementar acciones de mejora. Entonces, vamos a ver, trabajamos con un estándar, que este estándar está asociado justamente a la competencia, que resuelve problemas de gestión de datos en incertidumbre. Observa que vamos a priorizar resolver problemas en los que se planteen temas de estudio, identificando la población pertinente y las variables cuantitativas continuas, así como cualitativas nominales y ordinales. Estamos en ese tema. Ya se ha venido trabajando ello, resuelve problemas, seguimos, esta competencia también vamos a asociarla a un conjunto de desempeños que son importantes, pero principalmente vamos a buscar que tú puedas plantear afirmaciones o conclusiones sobre las características, tendencia de los datos de una población, además que vas a poder justificar usando la información obtenida y además tus conocimientos estadísticos. Esos desempeños son lo más importante. Para ello te invito ahora a observar una lámina. Observa esta situación. Estas estrategias de aislamiento social que de alguna manera vienen implementándose para poder frenar el avance del COVID, ha dejado a muchas personas de extrema pobreza en una situación bastante crítica. Y entonces diversos organismos vienen entregando alimentos a esas personas que no tienen recursos para que de alguna manera puedan de alguna manera atenuar la dificultad que tienen, lo complicado que vienen pasando estos días, ¿no? Entonces, esta noticia es una noticia real en el que se ha entregado en algunos distritos una cantidad de canastas por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Imagínate que conoces a alguien de una familia que le han entregado estos recursos y que son bastante pocos para los días de cuarentena que todavía nos quedan. Entonces, si imaginamos que le han entregado una lata de atún, pero no va a alcanzar, o sea, si yo me lo acabo en un solo día, es complicado, ¿cómo voy a pasar el resto de la cuarentena? Entonces, una de las opciones sería que comamos de repente en algunas partes. Lo primero que se te ocurre de repente sea, muy bien, en dos partes, de repente la mitad un día y la otra mitad en otro día. Y eso se representa como un número fraccionario, un medio, un medio. Esto es algo que has estudiado ya el año pasado. Recuerda que hay otra manera de representar el un medio, es en función a los porcentajes. El número racional se puede expresar como fracción o como porcentaje, 50, 50%. Y la tercera forma de representar este número racional es como número decimal, 0,5, y 0,5 nos da definitivamente la unidad. Puede ser 0,5 o 0,50, ¿no? No hay problema. Entonces, de esa manera podría alcanzar, si lo dividimos en dos a la latita, nos alcanzaría al menos para 2 días. Pero sucede que de repente la situación es bastante complicada para algunas familias y no es suficiente poder consumir esta latita de atún en 2 días. ¿Qué podríamos hacer? Podría dividirse de repente en más días. Y en este caso lo podemos tener que dividir en 4 días. Y en 4 días, en 4 partes iguales vendría a darse muy bien, un cuarto. Un cuarto de lata para cada día. En realidad es una situación bastante difícil, pero la fracción de esa lata que tendría que comer sería un cuarto. Como número racional ya sabemos que son 3 formas. Un cuarto representa en porcentaje la cuarta parte de 100, 25%, 25%, y también puede representarse como decimal, como 0,25. Acuérdate, era 0,50 a la mitad, 0,25. Si yo tengo en 3 cuartos sería 25 más 25, 2 cuartos, 3 cuartos, 75. 50, 75. Muy bien.
Son las tres formas de representar a los números racionales. Bueno, imagínate que todavía la situación es un poco más complicada y a la familia no va a soportar una lata para 4 días y tendrá que dividirlo de repente en más días. En realidad es muy complicado, pero definitivamente, de alguna manera, si quieres que te pueda alcanzar un poco más, entonces lo dividimos en 5 partes iguales. Entonces, ¿qué fracción representa cada una de las partes? Un quinto, muy bien, muy bien. Y si tenemos la representación en fracción, también lo tenemos como porcentaje, que vendría a ser cada parte 100 entre 5, que es 20%. 20, 40, 60, 80 y el 100%. Vamos a ver en la parte decimal cómo lo expresamos. Creo que de repente te puede ayudar esta figura. Imagínate que tenemos un pan baguette y este pan baguette nos cuesta un sol. Le hacemos unos cortes, 4 cortes, para poder tener 5 partes equivalentes, 5 partes iguales, y cada una representa la quinta parte, igual que en el caso anterior. Queremos que nos dure más, así que comeremos un quinto en un día, y eso en dinero, ¿cuánto representaría? 20 céntimos, porque 5 monedas de 20 me hacen un sol, ¿cierto? Entonces, esos 20 céntimos, ¿te acuerdas cómo se escribe en decimal? 0,20, muy bien, esto solamente es un repaso de lo que has visto el año pasado. Otra parte, la siguiente parte también cuesta 20 céntimos. Si yo consumo estas dos partes, ya en 2 días tendría un quinto más un quinto, 2 quintos. Y 2 quintos representan 0,40. Si voy al tercer día que consumo, entonces tendría un quinto más, 3 quintos, que en decimales más 20 sería 0,20, 0,40, 0,60. 3 quintos como decimal sería 0,60. Te dejo para ti que pienses cuánto sería 4 quintos en decimal, en porcentaje y fracción. Bueno, fracción ya te lo estoy dando. Entonces, de esta manera hemos revisado si fuera en 5 partes iguales, pero todavía hay un número interesante que requiere que podamos pensar rápidamente para poder emitir nuestras conclusiones. La cosa ya está mejorando un poco. Imaginemos que está en 3 partes nada más, o sea, quiero que me dure para 3 días esta latita. ¿Cuánto representaría entonces cada parte? Cada parte nos representaría un tercio, muy bien, y ese un tercio expresado como porcentaje es una cantidad un poco complicada, ¿no? Pero recuerda que era 33, si te acuerdas, aproximadamente era 33%. Es un poco complicado porque 33 más 33, 66 más 33 tienes 99 y no hace el 100%. Es porque acá es un número decimal, 33,333, y sumado nos daría 99,9999%, ¿no? Para lograr tener la unidad definitivamente. Y entonces como decimal lo expresaríamos también como un número periódico infinito, 0,33333. Esto solamente es recordar ya del año pasado. Pero este número, como ves que se repite muchas veces la cifra 3, quiere decir que se puede expresar de una manera más sencilla. ¿Te acuerdas cómo era? Muy bien. 0,3 con un sombrerito sobre el 3 porque está indicando que es periódico puro. Muy bien, excelente. Hasta aquí hemos recordado para poder expresar e interpretar algunas informaciones estadísticas desde otra competencia, ¿no? Para ello vamos ahora entonces a ver la situación significativa. Frente al avance del COVID en el Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra, viene implementando medidas drásticas como la inmunización social obligatoria. Leticia y Alberto, 2 estudiantes de segundo de secundaria, desean saber cuántos vienen infringiendo dicha medida en los diferentes distritos de la capital. Para ello, se han comunicado con diferentes amigos y han obtenido los reportes de detenidos en cada uno de los distritos de la provincia de Lima. La siguiente tabla registra los datos obtenidos el 9 de abril, o sea, ayer. Entonces, aquí tenemos la tabla donde están la cantidad de detenidos en esos distritos. Acá hay una imagen que nos refleja, que es de ATV Noticias, que nos da un poco de los detenidos, de las personas que van infringiendo esta norma, ¿no? Para resolver esta situación, primero es necesario que tú entiendas el por qué es importante organizar información, por qué es importante trabajar la gestión de datos. Y para ello vamos a reconocer algunas variables investigando algunos casos o algunas
situaciones que se han venido dando en el mundo sobre el COVID. Entonces vamos a pasar sobre el reporte del Perú. ¿Tú sabías que el Perú se publica en diferentes redes sociales el avance del COVID? Esta es una publicación que todos los días aparece en el Twitter. Acá, por ejemplo, tenemos la dirección, que es Twitter del MINSA. Y acá tenemos una información importante. Al día de hoy hay 5.897 casos confirmados. Y además tenemos 1.569 personas que han sido dadas de alta. Si yo veo alguna información, veo números, acá hay muestras procesadas 56.000, casos negativos 50.000, o sea, es una cantidad grande de pruebas porque ahora están incluyéndose las pruebas rápidas y los casos negativos, o sea, muchos casos son desestimados, no son casos que dan con la enfermedad, solamente de ellos representa muy poco. Si tú te das cuenta, 5.000 de 56.000 o 5.800, si fuera más o menos, representa como el 10%. Podríamos emitir una conclusión que más o menos el 10% o poco más del 10%, porque sería 5.668, si yo lo divido entre 10, 5.668, y acá tengo 5.800. Quiere decir que más del 10% de casos procesados, de muestras procesadas, dan como positivo. Bien, esa es una conclusión cuantitativa que podemos dar, por ejemplo, en función a los datos. Pero vamos a primero, antes de hacer ello, vamos a identificar algunas variables, como aquí, por ejemplo, sexo. Cuando yo digo variable sexo o estoy investigando la variable sexo, hay dos posibles, o es hombre o es mujer. Entonces, si tengo una respuesta para la variable sexo, que es una palabra, entonces no me queda la seguridad, o sea, me da la seguridad de que esto es una variable cualitativa. Si la respuesta a la variable sexo es una palabra, entonces se trata de una variable cualitativa. Y como femenino o masculino no hay un orden en ellos, se llama variable cualitativa nominal. Vamos a la siguiente imagen. Acá tenemos un reporte también actualizado al día de hoy. Solamente quiero que lo veas. Están los casos totales hasta el día de hoy. También acá vamos a verlo en la siguiente imagen mejor, porque acá tengo ya detallado. Observa que acá tenemos una variable que aparece que se llama departamento. En algunos casos también le llamamos región. Es una variable como la respuesta departamento puede ser de Lima, del Callao, de Loreto, Lambayeque, La Libertad. Como puede ser la respuesta es una palabra a la variable departamento, estamos seguros que es una variable cualitativa. Ahora, ¿hay una jerarquía en algunos de los departamentos o regiones? No hay. Por lo tanto, estamos seguros que es una variable cualitativa nominal. Ahora, aquí otro elemento de análisis vienen a ser las pruebas. Los PCR son pruebas moleculares que han dado positivo, pruebas rápidas o casos de prueba rápida que han dado positivo, total de casos, tenemos aquí, como la respuesta es, por ejemplo, para Lima, 2.481 casos positivos por prueba molecular y tengo además 535 casos positivos para prueba rápida en Lima. En total de casos positivos para Lima tengo 3.016. Observa que siempre para cada departamento, cada región hay una respuesta que es numéricamente exacta, es un entero. Entonces estamos convencidos de que estas son variables cuantitativas y además a la respuesta ser numéricamente un número entero se les conoce como variable cuantitativa discreta. Estas son variables cuantitativas discretas. Vamos al siguiente reporte. En el mismo reporte actualizado, observa, este reporte está actualizado al 9 de abril, o sea, a las 00 horas del 9 de abril. Este reporte sale todavía alrededor de las 5 de la tarde del día siguiente, o sea, del día de hoy ha salido recién hace poco, no hace mucho. Tenemos la diferencia acá entre sexo y grupo de edad. Acá lo que vemos es importante la edad. La edad es un grupo es una variable también. Como la respuesta de edad, o sea, la persona puede tener 20 años, 21, 22, también es un número entero, también podemos decir que la edad es una variable cuantitativa
y cuantitativa discreta, porque no entran a tallar números decimales. Y según el reporte que hemos visto, acuérdate, al principio hemos visto un reporte donde están también por sexo, 39 y 60. Lo que hace este cuadro es confirmar que el 39% de casos son mujeres. Podría decir lo contrario, que el 61% de casos confirmados son hombres. Pero en este cuadro lo más importante para sacar una información, si bien es cierto esto es lo que dice oficialmente el MINSA, podríamos utilizar algún otro detalle. Observa, mira, y en la edad, en este rango de edad, lo que puedo saber es que siempre, mira, observa que para cada grupo siempre el varón, en cada grupo etario, el varón tiene más casos positivos que el grupo de mujeres. Siempre, no hay un grupo, salvo este de aquí, mira, ve. Y lo que voy a hacer es ampliar un poquito. Si te das cuenta, en este caso, mira, el número de mujeres es mayor que el número de varones. Entonces también puedo emitir una conclusión en función a estas dos variables, que solo en el rango de 5 a 9 años hay más mujeres con COVID-19. Es otra conclusión que podemos dar en este cuadro según las variables estudiadas. Otro cuadro importante, y ahora sí estoy pasando ya al reporte actualizado de Brasil, este reporte actualizado hacia el día de ayer, que estudia hasta se entrega el 9, pero siempre la información es al día anterior, hacia el 8. En este caso, mira, observa lo relevante de la información, ¿no? Porque acá dice el primer caso ha sido el 26 de febrero, y del 26 de febrero hasta el día 14 de marzo, en 17 días, se obtuvieron solamente 100 casos. En este rango de 17 días solamente hubo 100 casos. Pero en 7 días más hubieron 1000 casos. Y luego 14 días más, 10.000. Esto sí es demasiado grave ya. Y esto es un poco de la política negativa que ha estado imprimiendo Bolsonaro al pueblo brasileño. Por eso tantas críticas hay, ¿no? Ya como menciono, está el reporte actualizado al 8. Ya sabemos que actualmente hay más de 17.000 casos sumados en total. Quiere decir que en total las decisiones equivocadas de Bolsonaro han permitido que más de 15.000 brasileños se contagien de COVID-19 en 23 días, tomando más de 21 días, 22, 23 días, y ya son más de 17.000 contagiados actualmente. Entonces, esta información es un poco inferencial porque lo que estoy viendo es que ha crecido vertiginosamente los casos de COVID, ¿no? Otra información relevante que esta sí directa, digamos, de la interpretación del cuadro. Estamos valiendo de estas tablas en las que se entrega la información oficial. Al 9 de abril, como digo, al día de ayer se entrega esta información. Siempre les pongo el enlace oficial. Esto siempre, acuérdate, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que siempre se vayan a buscar información de fuentes fiables, confiables. Nunca se dejen de guiar por rumores, por lo que alguien dice. Ustedes siempre vayan a fuentes confiables. Y eso es lo que normalmente yo hago. En este caso, este reporte de Brasil mismo, puedo resaltar esta información. Mira, ve. En esta región sudeste hay una unidad federativa que tiene 6.708, y si observas no hay nadie que tenga más que ellos. Por lo tanto, puedo decir que Sao Paulo es el epicentro de la infección en Brasil. Es una conclusión directa, sin establecer de números, solamente viendo la cantidad total. Así también puedo ir un poco hacia el sudeste, ¿no? Porque si tú ves que en la región sudeste tiene más de 9.000, cerca de 9.500, y es mucho más que cualquier región. Entonces también puedo decir que el sudeste es el epicentro, o también puedo decir que concentra el 60%, mira, se aproxima al 60% de casos de COVID-19. Recuerda que en una tabla, en la lectura de una información, normalmente vamos a trabajar sin decimales, ¿no? Y en este caso damos el 60% como valor de casos concentrados ahí. Otro reporte que tenemos de Argentina, en realidad para mí ha sido un poco frustrante porque he revisado tanto las redes sociales y todos los motores, en los motores de búsqueda he tratado de encontrar información de Argentina, pero solamente encuentro así.
Y esa es una de las cosas que me gustaría, que es importante para invitarte a reflexionar. Si crees que la información, tal como lo presenta Argentina, te permite tomar decisiones de mejora o puedes observar cómo está evolucionando los casos del COVID. La conclusión es que no es valioso. O sea, si bien es cierto, son datos numéricos y el gobierno argentino toma decisiones cada día para poder también, al igual que en el Perú, ellos hacen una conferencia de prensa y lo publican en sus redes sociales, en el Facebook publican su video, en Twitter creo también publican su video, pero no tienes una tabla, solamente hay una lectura de estos datos y eso es un poco complicado el poder tomar una decisión si es que no tienes una sistematización de estos datos, de estas evidencias para poder tomar una decisión. Te dejo con ese detalle, a ver si alguien puede encontrar la información gráfica y tablas en Argentina. Sería una tareita, no está dirigida, digamos, pero cualquiera que lo encuentre definitivamente me lo hace saber y sería valioso para poder compartir con el resto del grupo. Acá tenemos un cuadro de Chile. De Chile he querido resaltar, mira, que de los 5.972, solamente 57 son casos de fallecidos. Digo solamente y de repente suena trágico decir solamente, pero con los fallecidos que hay a nivel de Brasil, de Ecuador, de Estados Unidos, que es una cantidad ya bastante alta y que ya lo va a pasar a Italia, en España, o sea, 57 es una cantidad bastante baja, y si yo divido entre 100 a 5.900, o pongamos que esto es 6.000, al dividir entre 100 sería 60, yo necesito 60 para que esto sea 1%, pero es menos de 60. Entonces yo puedo concluir matemáticamente que Chile presenta una tasa de mortalidad menor del 1% para el COVID-19. ¿Ves por qué es importante el estudio de la matemática? Porque puedes decir que en Chile de repente las cosas están avanzando mejor en cuestión a salud. Habría que ver cuáles son los mecanismos que están utilizando para enfrentar los casos de COVID. Por ejemplo, esta tabla también es muy valiosa. Tenemos aquí los casos. Acá tenemos en el histograma, o sea, en las barritas, veo 5.900, cerca de 6.000 casos, pongamos numéricamente aproximado a 6.000, hay 6.000 casos de positivos, pero además veo acá que los recuperados son alrededor de 1.200. Si yo digo, acá hay 6.000 y acá hay 1.200, si yo le quito al menos dos ceros, 1.200 sería 12, quitándole los ceros, y acá sería del 6.000, le quito dos ceros, sería 60. 12 de 60 es un quinto. Y eso me permite saber, pues estoy dividido 60 entre 12 sería 5, o 12 entre 60 sería un quinto. Y recuerda que un quinto representa el 20%. Por eso puedo tener una conclusión que dice Chile presenta alrededor del 20% de recuperados del total de casos por COVID-19. Esa es una conclusión válida para esta información. Observemos también que ellos han hecho polígono de frecuencias para los casos de recuperados y han trabajado con histograma para el caso de los casos positivos. Otra tabla importante o la información importante, si bien Colombia no publica en sus redes sociales un cuadro, pero sí tienen una página especial para poder informar los reportes de coronavirus, y en su página, que es interactiva, van saliendo los casos positivos, los casos confirmados, casos positivos, casos de recuperación, que es bajo en realidad. Nosotros estamos alrededor del 25% y acá es muy bajo en realidad. Y acá tenemos 55 muertes. Lo puedo ver también de su cuadro. Si yo veo su cuadro, la barrita magenta es menos de 60 o alrededor de 60, mientras que la barrita verde es alrededor de, está acá a este lado. Acá sí la lectura está hacia este lado, 120 y 60. Pongamos que es 60 la magenta y 120 la verde. La verde es más del doble en todo caso, porque mira, este es menos de 60. Entonces puedo decir que los recuperados en Colombia son más del doble de los fallecidos por COVID-19. Es otra conclusión válida que podemos tener a esta tabla, a este cuadro en realidad. Perdón. Otro de los países bastante golpeados por COVID, que es Ecuador,
Nuevamente te digo, reitero que les invito a que solamente con ayuda de papi, mami, con sus padres puedan ver información oficial y siempre guiarse por información válida, no por rumores. En este caso, observa que para el día de ayer, porque esto está actualizado al día de ayer, solamente reportan 272 fallecidos y hay una cantidad cercana a los 5.000 casos confirmados. Estoy hablando del día de ayer. Si tengo 5.000 casos confirmados aproximadamente, y acá observa en este cuadro, yo he querido resaltar esta información y la información de los 5.000 casos, de 20 a 49 hay alrededor de 3.000, mira, 2.926, alrededor de 3.000 que son en este grupo etario y alrededor de 5.000, 3.000 de 5.000, 3 de 5, 3 quintos. Acuérdate, un quinto era 20%, 2 quintos 40, 3 quintos. Puedo decir entonces como conclusión válida, alrededor del 60% de casos positivos para COVID-19 tienen más de 20 y menos de 50. Ese es lo frío de la tabla, lo numérico de la tabla, o sea, la conclusión válida que puedo emitir en función a estos números. Pero también puedo inferir que si de 20 a 50 años están contagiándose, podría decir que la población en Ecuador también es bastante irresponsable y no están respetando las medidas de cuarentena. Y esta proporción de 20 a 50 todavía es joven y se consideran que no les afecta de repente el coronavirus, pero esta es una inferencia que no se desprende, o sea, se puede deducir o sea, se puede hacer la inferencia a partir del cuadro, pero no está explícitamente dado en el cuadro, ¿no? Pero me permite también tomar políticas de salud, ¿no?, en función a ello. Este reporte de Paraguay también es interesante. Cada país tiene un reporte que va publicando. Esto también sale en Twitter. Esto tomado al día de ayer. Y nos dice, por ejemplo, que me ha gustado, o estoy viendo esta información. Mira, tenemos la variable edad. En la variable edad, de 0 hasta 39, he querido contar y tengo 13 más 11, 24, más 10, 34, más 20, 54, más 4, 58, más 1, 59, 60, 61, más 1, 62. Ya son más de 60 y el total de casos confirmados son menos de 120. Pongamos que 120, ya te dije, vamos a estimar cantidades. 120 y acá 60, pero acá es más de 60. Por lo tanto, puedo decir que más del 50%, mi conclusión sería, más del 50% de casos positivos para el COVID-19 tienen menos de 40 años. La población es muy joven la que está contagiada en Paraguay y por lo tanto no es cierto de que a los jóvenes no le da el contagio del COVID. También es otro análisis para poder tomar decisiones en este país, por ejemplo. Bueno, habiendo explorado algunos países, no puedo poner más países porque queremos seguir avanzando en el estudio de variables y de repente hemos estudiado algunas nada más. Es importante tener todas, así que vamos a repasar con esta variable que también debes haber estudiado el año pasado. El índice de masa corporal trabaja en función a la altura y al peso. Y este estudiante nos está diciendo, hola, hoy me pesaron, me midieron en el hospital. Y mido 1,56 y peso 52,4 kilogramos. La pregunta es, ¿para la próxima semana este estudiante pesará lo mismo? De repente, como estamos en cuarentena, va a aumentar definitivamente su peso. Como todos los días crece, o pongamos a un mes, ya no va a tener 1,56, de repente 1,57, 1,58, va a ir creciendo en estatura. Y si te das cuenta, la estatura generalmente puede ser un número decimal, puede tomar valores decimales, también el peso puede tomar, la masa puede tomar valores decimales. Cuando esas cantidades toman valores decimales, entonces estamos frente a variables cuantitativas continuas. Las discretas son aquellas que solamente toman enteros y las continuas son aquellas que toman valores numéricos decimales. Entonces, en este caso estamos viendo dos variables cuantitativas continuas. Observando en función a lo que el niño responde, el estudiante responde, diríamos que
alrededor de este punto representa los datos que él tiene. Si vemos en el rango, está dentro de lo normal. Claro que está un poquito debajo de la línea promedio de lo normal, está un poquito más antes, pero dentro del rango amarillo, que se considera que tiene un índice de masa corporal normal. Muy bien, eso ya lo has visto el año pasado, solamente estoy recordándote nada más. Entonces, ahora viendo aquí los casos confirmados de COVID-19 en este cuadro, también actualizado al día de hoy, tenemos niños, o sea, hay según etapa de vida. Etapa de vida, la respuesta sería, puede ser que es un niño, puede ser adolescente, puede ser joven, adulto o adulto mayor. Como la palabra es una palabra, estamos entonces frente a una variable cualitativa, o sea, etapas de la vida es una variable cualitativa. Definitivamente es cualitativa. Pero observa que niño está antes que adolescente. Después de adolescente la etapa es joven. Después de joven la etapa es adulto. Hay un orden. Entonces ahí estamos frente a una variable cualitativa ordinal, porque podemos ordenar las respuestas se pueden ordenar. Entonces, este es el otro tipo de variables que también están entrando en este tipo de análisis. Muy bien, revisado las variables, ahora desarrollemos algunas actividades y hemos analizado todo lo referente al COVID en nuestra región, en muchos casos, y hemos tratado de aprovechar ello. Ahora las actividades son muy sencillas. Recuerda que está publicado también en el Facebook la tarea. Te dice, luego de observar el video, completa la siguiente tabla indicando al menos 3 ejemplos de cada tipo de la variable estudiada. Cualitativa, nominal. Yo te voy a poner una ayuda, por ejemplo, color favorito. Imagínate que le preguntas a tus compañeros, a tus compañeros a través del grupo de WhatsApp, le preguntas, ¿cuál es tu color favorito? Y te van a responder celeste, rojo, azul, amarillo de repente. Entonces, observa que como es una palabra y esa palabra no tiene ningún orden, o sea, pues no tiene ninguna jerarquía, entonces se trabaja color favorito, es una variable cualitativa nominal. Para ordinal, ¿qué crees que puedes imaginar? Yo te voy a ayudar. Imagínate, ¿los meses del año será variable cualitativa ordinal? Muy bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo al mes de abril en el que estamos ahora, debería ordenar si algo sucede en marzo antes que abril. Si sucede después de abril, mayo, por ejemplo, recuerda ahí tiene un orden, entonces es una variable cualitativa ordinal. Discreta. Cuantitativas discretas. Vamos a las variables cuantitativas discretas. Vamos a ver, por ejemplo, número de hijos. Imagínate que ahora también en el grupo de WhatsApp le preguntas a los papás, a los que están en el grupo de WhatsApp, ¿cuántos hijos tienen? Algunos responderán 1, otros 2, otros 3, otros 4, etc. Como la respuesta de número de hijos es un número entero, entonces estamos hablando de variable cuantitativa discreta. Si quisiera ver un ejemplo de continua, te voy a ayudar. La temperatura corporal. Imagínate que alguien se siente mal en la casa, es lo que estamos viendo ahora, por el caso del COVID, y de repente la temperatura es 37,5. En el hospital te van a decir que no tiene COVID, que no representa un caso, porque 37,5 asume en un centro de salud que no es fiebre. Tiene que ser más de 38 para que normalmente lo consideren que es fiebre. En este caso, si fuera 38,1, 38,2, te das cuenta, puede tomar valores decimales. Por lo tanto, estamos frente a una variable cuantitativa continua. Es así, de esta manera debes desarrollar esta actividad, muy sencilla. Luego tenemos la siguiente tabla en la que debes completarlo, ¿no? Según lo que te dice aquí, según el reporte del MINSA, la siguiente tabla refleja las edades de los casos confirmados de SARS-CoV-2 en el Perú. SARS-CoV-2 es el nombre científico de este virus, ¿no? Porque es un virus que causa un síndrome agudo respiratorio y es por coronavirus, y es el segundo tipo porque el primero se dio en Asia ya hace un tiempo atrás.
En el Perú entonces, y las frecuencias hasta el día 6 de abril, sale el reporte de casos al 7 de abril, dice hasta las 24 horas, el cual forma parte del reporte de casos al 7 de abril 2020. Completa la información de la tabla y construye el histograma. Lo primero que debemos saber es que aquí hay una tabla con un conjunto de datos. Esto de acá significa frecuencia absoluta, es la frecuencia, o sea, la cantidad de casos para este grupo de edad, la frecuencia para este grupo de edad que todavía no lo he puesto, pero como en tu ficha la tienes, acá hay 0, 10, 10 a 20. ¿Qué significa esto? Que tomo de 0 hasta antes de 10 años. Luego, porque está abierto aquí, acuérdate eso del año pasado que hemos visto. De 10 cerrado, o sea, acá sí ya toma 10 hasta 20 abierto, o sea, no puede tener 20 años, antes de 20 años. Entonces, ¿qué seguirá acá? Eso ya te lo dejo para ti. ¿Y qué significa XY? Esto lo has visto también el año pasado, significa la marca de clase. ¿Por qué es la marca de clase? Que en sencillo es el punto medio entre los extremos. Acá tenemos el límite inferior, el límite superior del rango de valores del intervalo. De este intervalo el límite inferior 10, límite superior 20. ¿Cómo logro 15? Simplemente sumo 10 más 20, 30. 30 entre 2, 15. Y ahí tengo entonces la marca de clase. Que tengo aquí también 30, tengo también en la ficha tengo 45, quiere decir que 45 es la mitad de la suma de los otros. Pero recuerda que esto lo vas a completar muy fácil, porque tengo 0, 10, de acá 10 pasa aquí, 10, 20, acá hay un error porque debe pasar 20 a 30, entonces vamos a corregir. Recuerda, acá sí hay un error, este 30 va acá a la derecha, me he equivocado ahí, en esta, vamos a retroceder un ratito, para que veas que acá igual lo podemos hacer, corregir, todo está acá interactivo para que tú lo puedas ver, estamos corrigiendo y nuevamente regresamos al valor y ahora sí, regresamos nuevamente, estamos en los casos que estuvimos viendo, 30 va ahí, obviamente ya te estaba indicando qué es lo que debes completar en un lado y otro. Ya te di la respuesta, acá viene luego 45, luego 75. Obviamente lo que tienes que completar son los valores límite inferiores y límites superiores de cada intervalo, pero te has dado cuenta que cada intervalo tiene una amplitud de 10 en 10, ¿no? En este caso, cuando se estudia en el Ministerio de Salud, cuando hay organismos, ya tienen rangos establecidos por algún grupo de estudio ya preestablecido, ¿no? Entonces, quiere decir que de 10 a 20 años hay 210 personas. Ya sabes que va aquí, de 20 a 30 años hay 560 personas. Entonces, completarás la tabla y me lo enviarás al enlace que te he indicado. Esto 2954 es el reporte hasta el 8 de abril, porque esto sale al 7 de abril, perdón, que es lo que había avanzado hasta el 6. Luego, con esa tabla, con lo que tú completes en la tabla, observa, de 0 a 10, de 10 a 20 hay 210. Entonces, lo que vamos a hacer es completar. Lo que vamos a ir viendo es que yo voy a tener que completar con la información de la tabla, construir el histograma. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá tengo, para este grupo, teníamos 60, edad aquí, casos aquí. Si tenía entonces 60, lo que voy a hacer es graficar un poco más de la mitad de este cuadrito y luego le voy a poner el valor de 60 para precisar. En el otro grupo era 210 y acá le hemos puesto 120. Hay un error, entonces nuevamente para corregir yo te voy a ayudar. Voy a salir un rato, observa que esa es la tarea que tienes que hacer. Lo único que yo tengo que hacer entonces es corregir acá y es 210. Entonces lo único que hago es subir mi gráfico hasta 210, ya está,
y voy corrigiendo la información. 210. Y nuevamente voy a poder informar. Mira cómo yo trabajo la animación para que tú tengas tu trabajo lo más fácil posible. Entonces ahora sí tengo 60, de 10 a 20 tenía 210, le pongo la información y así voy a ir completando en función a los datos que tienes en ese cuadro. Entonces es muy sencillo, completa las siguientes barras que van en este grupo y termina y lo entregas también en el enlace que te voy a brindar, ¿no? Una vez que tienes completada la información, vas al siguiente, donde dice del grafo que he realizado, en la tabla escribe una conclusión que se puede interpretar de ellos. Recuerda, hemos trabajado el día de hoy conclusiones, porque yo necesito que no solamente esté la información ahí, sino que tú me digas algo más sobre ese cuadro. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Así como en el caso de Paraguay, que más de la mitad, por ejemplo, tienen menos de 40 años. Eso es lo que necesito que me digas, algo que salga de tu tabla. Son más, menos. Y aquí lo último es el enlace hacia donde tú vas a entregar tu información. Estoy indicándote que para que puedas, perdón, se fue la siguiente. En este de aquí tenemos un enlace y este enlace lo voy a observa, mira, haces clic y acá vamos a ir el enlace y en el enlace tú vas a poder entregar tu tarea. Vamos a esperar a que se cargue la página y en la página, una vez que va al registro de actividades, tú vas a ingresar tu nombre, apellido y nombre, vas a seleccionar tu aula, mira, seleccionas tu aula, luego de ello vas a poner un teléfono que es opcional para poder registrarte y poder comunicarnos si es que no lo han hecho todavía. Y luego vas a agregar tu tarea según la imagen. Observa que esta imagen es la que te he dejado de tarea y acá vas a añadir un archivo. O sea, lo que has resuelto lo vas a subir. Igual está también para el otro. Completa la tabla y sube tu tarea. Vas a completar la tabla que ya se te había entregado y subes la tarea. Una vez que lo has llenado, le tomas una foto o lo escaneas y lo subes. Igual para el histograma. Observa que acá ya estaba corregido, acá está 210, 60, 210 y subes el archivo. Entonces ya está, una vez que completas tu tarea, lo único que haces es, lo único que falta luego es que acá vas a redactar tu respuesta, mira, tu respuesta, le haces clic y escribes la respuesta. No sé qué información, porque tienes que ver en función a la cantidad de cuadritos que tengas, más de la mitad o menos de la mitad tienen. Los casos son menores que tal, son mayores de tantos años, adulto mayor, una respuesta, una conclusión válida. Recuerda que no hay ningún problema, cualquier conclusión que puedas dar siempre va a ser valiosa para poder. Y al final envías, una vez que envías te va a decir que has entregado con éxito tu tarea. Eso sería todo para esta primera, reorientando la primera actividad y ayudándole a los que han tenido dificultad. Muchas gracias, estimados estudiantes. Espero sus respuestas, por favor.